Bien, señores, en un momento que necesitamos que nos echen gotas en los ojos, tenemos el placer de contar con el economista Henry Gebrard. Henry está en todos los medios hablando de todas las cosas, pero nosotros no tenemos tiempo de estar aquí y estar en todos los lugares que él está. Y quisiéramos que él nos hable un poquito de algo que parece sencillo, pero con los días se va complicando, y es la medida que implica el proyecto de ley tasa cero. Henry, gracias por estar aquí. ¿En qué consiste? Vamos a pensar que estamos en el primer grado de la primaria. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un reto agradable, ¿no? Tenemos mucho que no nos juntamos. Estar con ustedes y abrir una nueva semana, ¿no? Con ustedes. Mira, el proyecto Arancel Cero, para ponerlo muy sencillo, yo creo que ha sido uno de los elementos de las herramientas que están tratando de implementar las autoridades para luchar contra la inflación. Como ustedes estaban mencionando antes del cambio, luchar contra la inflación no es sencillo, mucho menos en un momento como ese, cuando prácticamente toda la inflación viene por razones precisamente importadas. Entonces, el arancel, para recordarle a la gente que no está familiarizada, es este impuesto que normalmente se cobra en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, en las importaciones, esta tasa de impuestos que se cobra en las aduanas. Ahora, en el caso de la República Dominicana, que es uno de los países que más tratado de libre comercio ha firmado, tenemos tratado con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países centroamericanos y el CARICOM, los países del Caribe. Prácticamente todo lo que viene de esos países no paga este impuesto en las aduanas. ¿Cuál es la razón por la que en este momento es necesario esos productos dejarlo entrar sin pagar impuestos? Porque esencialmente es una forma de bajar el costo de adquirir esos productos. O sea, si un producto no paga derecho, pues se vende más barato. Exactamente, o sea que ahora, en vez de pagar 20%, pagaría cero. Se producen aquí y compiten con los de aquí. Entonces, ahí vienen las cosas, porque República Dominicana importa productos terminados, muchos, pero también materias primas o elementos que sirven, materiales para preparar materiales de empaque, por ejemplo. Bien, entonces, ahí cuando uno ve el tema de los aranceles, del arancel cero, hay que estar, y siempre lo he dicho, yo creo que es una medida que tiene mucho sentido, porque el objetivo es abaratar el costo. Ahora, hay que tener el cuidado de que esta medida, que es de corto plazo, mientras dure la crisis, que es buena, no vaya a perjudicar eventualmente la producción local, porque la producción local la necesitamos hoy, mañana y para todo el largo plazo. Entonces, creo que ahí, y ha sido un poco las discusiones, elemento por elemento, cada uno de los elementos que hay en esta larga lista, yo creo que hay que ver y asegurarse de que en ningún momento, para poder efectivamente bajar el precio de los productos, no terminemos afectando la producción nacional. Yo creo que esos 69 productos, 67 o 69 productos que propone el gobierno dominicano, se le eliminen los aranceles. Estamos hablando exclusivamente de productos alimenticios, solamente de ese tipo. No hay productos de construcción y en el caso de las materias primas, ¿cómo funciona esto? No, porque en el proyecto usted tiene, por ejemplo, pan. ¿Usted entiende? Sí, que es ahí, nuevamente, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medida, de pensar que la misma medida afecta o impacta igual en toda la lista. ¿Qué usted haría? ¿Liberaría el pan, por ejemplo, el pan o la harina del arancel, o ambos? Mira, otra cosa, y específicamente en el caso del pan. Yo creo que hasta el año pasado había un mecanismo de subsidiar al sector, porque de nuevo, ¿cuál debe ser el objetivo? El objetivo no es
subsidiar a uno o a otro, es hacer bajar el precio Final. del producto final al consumidor. Y esto definitivamente es un objetivo en el cual todos podemos o debemos estar de acuerdo. Un incentivo, un subsidio es bueno o malo siempre y cuando cumpla 4 características básicas. ¿Cuáles son esas? Un subsidio tiene que ser muy bien focalizado. Ahí lo ideal sería realmente enfocarse solamente en los consumidores más afectados, de modo que el mecanismo de subsidio no vaya a favorecer gente probablemente como nosotros, que lo necesitamos probablemente menos. 2, el subsidio tiene que ser condicionado. Por ejemplo, si vamos efectivamente a dar arancel cero, hay que asegurarse que a cambio de esto, este ahorro en la baja de este impuesto se traduzca efectivamente en una baja del precio. 3, tiene que ser limitado en el tiempo. Y yo entiendo que en este sentido eso está bien planteado. Y finalmente, lo más importante, tiene que haber un buen mecanismo de administración del subsidio. De los controles. Esas son las 4 características básicas. No le preocupa a usted el tema del tiempo, el timing. Unas medidas transitorias, pero que lleguen tarde. Porque la discusión se ha alargado. O sea, ya de los 3 meses o 6 meses de la medida, yo creo que ya vamos en 2, hablando de eliminación, de autorización en el Congreso. Esto, si no se autoriza rápido o se termina de discutir rápido, ¿usted no cree que llegaría muy tarde? Entonces habría que buscar de manera muy pragmática, de buscar otros mecanismos para subsidiar. Habría que buscar otros mecanismos. ¿A qué usted se refiere? Puede ser mecanismos de transferencias monetarias. O sea, hablando en cristiano, es sencillamente, mira, a través de los programas que ya existen, de tarjetas y entonces mandar dinero directamente a la gente. Haciéndolo como lo hacía la JAD, es decir, de la leche falta un 40%. Entonces, se otorgan permisos para ese 40%. ¿Por qué no lo hicieron así? No me hagan la pregunta a mí, yo no tengo esta respuesta. Pero ahí usted está tocando, doctor, el punto fundamental que a veces se olvida, que es la 4ª característica de un buen subsidio. Tiene que haber un mecanismo apropiado, y ahí, por ejemplo, en el caso de esos productos, obviamente quizá más fácil que para otros, porque uno tiene más o menos claro cuál es la demanda, cuál es la producción nacional, el doctor y es bastante Hassan fácil administrar. decía el otro día, usted dice un buen mecanismo y a la gente debe de entender. Usted se refiere a que, por ejemplo, si se autoriza el subsidio de que el pollo no entre con arancel durante 3 meses, perfecto. De que se garantice que en esos 3 meses alguien no traiga pollo para vender en un año y que lo congele. Es que ese es el tema. De nuevo, eso es el tema. Ese otro tema. De nuevo, vamos al tema del mecanismo y de la administración de esto, porque es más o menos fácil detectar los niveles que uno tradicionalmente compra o importa o consume. Sí, estamos volviendo a una cantidad de interrogantes. Es decir, se puede traer pollo 3 meses, pero no te dicen qué cantidad. Si no traigan pollo cada 3 meses. Pero hay otra cosa también, la harina. Tú dices, la harina puede entrar libre. Yo creo que está bien porque la harina es de trigo. Y ahí no hay Pero entonces te dicen el pan en todas sus formas. Entonces ahí cerramos todas las panaderías. Es ahí donde, en este caso, donde la materia prima, vamos a decir, directamente, puede haber sustituto de producción local, con otro tipo de harina, cierto, pero vamos a decir, harina de trigo no la estamos produciendo, no estamos produciendo trigo. Entonces, ahí parece ser más fácil. Ahora, yo creo que siempre y cuando logramos 2 cosas. Uno, que realmente baje el precio al consumidor, porque no es solamente garantizar disponibilidad, que eso es muy importante también. Más allá del tema del precio, yo creo que también tenemos que estar pensando, al igual que están empezando a haber otros países para el segundo semestre, señores, más allá del problema del precio, que es el problema de ahora, dentro de 6 meses, a como siga la crisis internacional, el problema no es el precio.
es la disponibilidad. Pero tú del no producto. estabas aquí, te voy a dar una información. Durante el gobierno de Antonio Guzmán se emitió un decreto que no lo he visto derogar, que decía así: todo producto que se produzca en el país hay que darle preferencia en compras del gobierno hasta un 15% más alto de lo que costaría trayéndolo de afuera. Bueno, eso es proteger la industria nacional. Ahora, ¿qué pasaría si el presidente que acaba de decir, tenemos que ser autosuficientes? ¿Hasta dónde esa medida compite con esa intención? Es muy cierto, pudiera mandarse una señal equivocada. Por eso se puede resolver con el tema del plazo, de las cantidades. Lo que sí está claro, y ahí el presidente tiene toda la razón, la única salida a todo lo que tenemos, la única manera de poder mitigar el problema de los altos precios importados es que podemos tener una producción local abundante. Ahora bien, tenemos también que reconocer que aun cuando tengamos producción local abundante, muchas veces esta misma producción local depende de la importación de una serie de insumos. Lo vemos con el tema de las carnes. Pero eso es mejor, porque de nuevo, no es solamente un tema de precio, es un tema de soberanía alimentaria. Es el hecho de que, aunque cueste caro producir localmente, hoy en día sabemos que es estratégicamente importante producirse los alimentos. Mire, señores, dentro de 6 meses, de 12 meses, al seguir la crisis que hay hoy en día a nivel internacional, no vamos a estar hablando de problemas de precio, vamos a estar hablando de problemas de disponibilidad de alimentos. Sí, pero para que la gente entienda, por ejemplo, si se dice la harina de trigo está liberada de impuestos de por vida, porque aquí no se produce trigo, yo lo acepto sin ninguna pregunta. Si me dicen la soya está liberada 100% de por vida o durante 6 meses, durante un año, también. Ahora, cuando te dicen maíz, la pregunta que yo hago, ¿qué porcentaje del maíz que consumimos se produce localmente? Entonces ahí viene el 50% del maíz que hay que importar. Yo voy a hacer que entre una cantidad determinada, pero ahí sí hay lo que tú dices, o tiempo o cantidad. Sí, entonces, de nuevo, vamos al tema tan complicado y tan difícil que a veces las mejores intenciones en tema de subsidio terminan fracasando porque en esta cuarta dimensión, que no es necesariamente la que la gente ve como más importante y termina haciéndolo, es el diseño, la administración de esto. Mire con el tema de los combustibles, es lo mismo. O sea, yo creo que es muy correcto haber aumentado el monto del bono gas, del subsidio, porque eso va directamente a la gente que lo está usando. Ahora, porque es más fácil hacerlo así, pero es menos eficiente, dejamos un subsidio generalizado, que es el tema que tenemos actualmente, todo el mundo lo está recibiendo. Yo estoy recibiendo este subsidio y definitivamente yo lo necesito muchísimo menos que la mayoría de la gente que nos está viendo hoy. Entonces, el diseño del subsidio es importante desde el punto de vista de justicia también y de costo, porque más generalizado es el subsidio, menos eficiente y más costoso se pone. Ahora, señores, esto es asumiendo que todo eso es transitorio. Lo que nadie sabe, y esa es la incertidumbre grande que hay hoy en día, no sabemos el tiempo que dura esta transitoriedad. Lo que no sé si a ti es que te toca contestar esto, pero a lo mejor lo tienes. ¿Qué cosas se pueden hacer sin una ley? Es decir, esto se puede hacer mediante un decreto, una disposición o de ordenarle a la aduana, mira, estos productos durante tanto tiempo tienen tal o cuales condiciones. No sé si debe ir al Congreso. Mira, yo entiendo que había ciertas cosas que se podían hacer a nivel administrativo, que era para fijar las bases sobre las cuales se iban a calcular los impuestos. Porque modificar las tasas de los impuestos hay que ir
necesariamente al Congreso. Ahora, los valores sobre los cuales se calculan los impuestos, yo entiendo que siendo muy pragmático puede haber espacio, porque no es lo mismo liquidar y cobrar impuestos adicionales sobre montos de fletes que se han disparado en comparación con hace 2 o 3 años. Inclusive, las recaudaciones de aduanas... El mismo INTEVI que se cobra. No, el mismo INTEVI, o sea, debería, pero ahí yo no soy, yo no domino completamente esto, pero yo estoy asumiendo que pudiese haber, en caso de que no, de que siga dilatándose el proceso, ¿no?, del arancel cero, habrá que buscar algunas maneras administrativas en aduanas, siempre y cuando, de nuevo, volvemos al mismo cuarto punto. Si se hace de manera administrativa en aduana, hay que asegurarse de que la misma regla aplique para todos. Que si hay patadas, hay para todos. O sea, tenemos que estar seguros ahí de que entonces tú vas a recibir el incentivo, que tú tienes una buena relación y a ti te va a dar menos, no te va a ir igual porque tú no tienes la misma relación. Por eso el manejo ahí administrativo me parece de nuevo el tema fundamental. El objetivo tiene que ser lograr que varios... Ahora, por más que hagamos aquí, señores, entendamos esto. Cuando vemos los niveles de aumento de precio que hay a nivel mundial, el incremento de precio de los alimentos, según la FAO, en marzo fue más de 17% en un solo mes, en dólares. Podemos hacer todos los mecanismos que queramos. No hay posibilidad de enfrentarse a no es una ola de aumento de precio, es un tsunami lo que estamos enfrentando. Entonces, es muy difícil poder mantener esos mecanismos por mucho tiempo. Y lamentablemente, lo que está pasando no depende de decisiones que se están tomando. En el día de ayer, y voy a hacer un paréntesis en esto, conversé con una familia que en su presupuesto, que son 2 dominicanos que tienen un salario mínimo y viven en Estados Unidos, me dicen que el promedio que ellos gastaban en alimentos y combustible, solo alimentos y combustible a la semana, era de $140. Y que en las últimas 3 semanas, más lo que ya había ocurrido el mes pasado, ellos están gastando $220 a la semana. Una familia de 3 personas con 2 vehículos, y que se les subió $80 en una semana dice que es casi lo que nosotros ganamos entre los dos en esto. Sí, no, es que, señores, este tema de la inflación, que es mundial, entendamos bien que en Estados Unidos estamos viendo niveles de inflación que en los últimos 40 años no se habían visto. Lo mismo está pasando en Europa y lo mismo está pasando acá. Y la inflación es una especie de impuesto a los más pobres. Señores, aquí en el país, los hogares del quintil 1 y 2, o sea, el 20% más pobre, el 40% más pobre, dedicaban antes de esta crisis de inflación, prácticamente la mitad de su presupuesto familiar solamente en la compra de los alimentos. Cuando comparamos el promedio de los salarios mínimos, el que se usa en la Seguridad Social, como 16,000 pesos, y lo comparamos con la canasta básica de los hogares más pobres, ni siquiera del promedio del país. Estamos comparando 16,000 pesos de un lado, el promedio de los salarios mínimos, con 24,000 pesos la canasta de los más pobres. Entonces estamos ahí recibiendo un diluvio sobre una carretera ya inundada. Esto es algo de suma... A mí me preocupa mucho esto, porque en algún momento, y ya lo estamos empezando a ver, esto va a estar afectando el crecimiento de las actividades. Porque esencialmente la gente, ¿cómo puede resolver? Lo está haciendo lamentablemente a la mala, que es reducir el consumo, consumiendo menos determinados ¿Cómo se está buscando esos 8,000 pesos que faltan? Imagínense. Esto es
muy complicado, una situación muy difícil. Y el problema, doctor, es que si podemos decir que efectivamente, mira, eso es hasta el 30 de junio, pues mira, nos aguantamos hasta el 30 de junio, a partir del 1 de julio, fiesta de nuevo. Pero ese no es el caso. Bien, en el caso de República Dominicana, uno tiene ciertas preocupaciones con el tema de los efectos de todas estas medidas, tanto las medidas macroeconómicas como las medidas de este tipo de medidas transitorias y directas. Me explico. Uno sabe que el país vive, el Estado vive de los ingresos fiscales, pero también necesita, por ejemplo, crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto y todo esto. Pero cuando uno se pone a analizar las medidas, tú dices, a nivel macroeconómico, para luchar contra la inflación, hay que restringir el circulante. El Banco Central los bancos centrales del mundo están obligados a subir la tasa de interés para que la gente gaste menos y para combatir la inflación. Y por otro lado, esos subsidios, tanto en el combustible como en los alimentos, provocan que las recaudaciones sean menos y sube el déficit en lo que tiene que ver el problema de lo que deja de recibir el gobierno impuestos por estos conceptos. ¿No le preocupa a usted que estas medicinas nos puedan hacer a nosotros daño en lo que tiene que ver con los índices necesarios para mantener una salud financiera futura? No, dos cosas. Para el primer semestre de este año no hay problema. Dos, la reproyección que se acaba de hacer, ¿no? Al final del mes de marzo, las autoridades publicaron unas nuevas proyecciones de la economía y todo esto. Las cosas se veían todavía manejables. La gran pregunta va a ser, y ahí quien tiene la respuesta es el Ministerio de Hacienda, es el Banco Central, el director de presupuesto, nuestro amigo José Rigo. Se está trabajando en la elaboración de una modificación profunda a la ley de presupuesto del 2022, y hasta no ver este modelo pues va a ser difícil, porque ahí tendrá que estar contenido no solamente lo que se tuvo que hacer durante el primer semestre, sino también lo que habrá que hacer en este segundo semestre. Henry, cuando vi que estabas en la agenda de hoy, guardé una pregunta con alevosía y premeditación. Se trata de lo siguiente. Las guerras de Europa han producido mucho daño. Las dos grandes guerras, y ahora estamos casi peleando en Europa. Pero también produjo una condición que enseñó al europeo a vivir, no importa que fueran ricos o pobres o clase media, a vivir con lo indispensable. Es decir, el europeo tiene cultura de ahorro. Como tú tuviste el privilegio de nacer en un país de Europa, yo te quiero preguntar, en medio de una crisis, en tus elucubraciones, ¿qué beneficio tú entiendes que nosotros, los dominicanos, con los efectos que hemos recibido de crisis, más las que tenemos adicionales, nosotros podemos aprovechar crisis para, en alguna forma, capitalizar la crisis? Qué interesante la pregunta, porque de hecho se trata, ¿no? Lograr aprovechar, saber aprovechar una crisis para como dice, las crisis se aprovechan. Sí, mira, con lo del COVID yo entendía que sí nos venía algo bastante bueno para República Dominicana, es que muchas empresas a nivel mundial están viendo que para abastecer el mercado de Estados Unidos, República Dominicana definitivamente es probablemente la mejor oportunidad, y dentro de un contexto político y social bastante tranquilo, que ya no es el caso de todos los países de la región. Ahora, con este asunto de la guerra en Europa, de la guerra en Ucrania, todavía es difícil tener una respuesta definitiva, porque todavía esta crisis está en pleno desarrollo. No sabe, lo más probable que es quizás el peor escenario, es que esta crisis parece que está durando, va a estar durando más de la cuenta, y más dura, más existe la probabilidad de que se provoque un incidente que Dios no lo quiera. Entonces, ahora, para República Dominicana, que
tiene un impacto directo de esta crisis, que es parte del tema de la inflación, es para el sector turismo, ha sido un golpe duro. Señores, Rusia y Ucrania se proyectaba este año recibir más de 700.000 turistas de Rusia y de Ucrania. Podremos compensarlo porque tenemos un sector turismo bien diversificado y vamos a aprovechar entonces muchos americanos, muchos latinoamericanos que pensaban viajar a Europa, ahora se van a quedar más de este lado del océano y ahí entonces vendrán probablemente más fácilmente a República Dominicana. Pienso que vamos a poder compensar esto. Ahora, mientras dura esta crisis, es difícil tener grandes oportunidades. Yo creo que seguirán subiendo los precios del oro, dará pie para entonces pensar que tenemos que repensar el tema frente a la minería, cómo incorporarla sin todas las oposiciones que tiene hoy en día, que es otro tema complicado. Pero sí, República Dominicana, yo creo que frente a todas las crisis que hemos tenido los últimos 15 años, ha mostrado cierto nivel de resiliencia porque no depende de solamente un sector, depende en gran medida de lo que pasa en Estados Unidos. Eso sí, mientras la crisis de Ucrania no se convierta en una crisis para la economía de los Estados Unidos, estamos todavía relativamente bien. Pero si sigue esta crisis, mira, va a ser muy difícil que todo el globo se fastidie, solamente nosotros, por tener el privilegio de estar aquí, de contar con la Virgen de la Altagracia y la de las Mercedes, ¿verdad? Nos va, vamos a estar a salvo. Es complicado. Entonces hay que ser muy prudente con el futuro. Henry, aquí hay un compañero de nosotros que atribuye mucho la inflación a emisiones monetarias sin respaldo para paliar efectos de la crisis. ¿Es correcto decir eso? Mira, si tú haces la pregunta a cualquier funcionario de cualquier banco central del mundo, como también de la República Dominicana, te dirán que la inflación es 100% importada. Bueno, yo creo que ya todo el mundo está reconociendo que sin duda alguna, todas esas ayudas que se hicieron, todas esas transferencias monetarias, todo este dinero que se puso en la economía, que era la única manera para salvar la economía, pues es normal que tenga un costo, y yo creo que parte de este costo lo estamos viendo en un poquito más de inflación. Que eso esté mal, mire, había que salvar la economía hace 2 años. Recordemos dónde estábamos hace apenas 2 años. Bien. Henry, otra inquietud que tengo. Yo quisiera saber la opinión suya en cuanto a la manera en que nosotros estamos calculando el crecimiento económico, porque es que estamos como los espagueti Milano, crece, pero aún a pesar de que todo el mundo le pueda estar yendo mal, siempre hay un crecimiento de la economía. Es que quizás tiene que ver con comparación de cifras pues ¿cómo se calcula? Es que, y no debemos estar, durante mucho tiempo, yo creo que hemos querido confundir crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento de la economía, con desarrollo. Son 2 cosas que pueden estar bastante divorciadas. Carlos no lo entiende. No, pero muchos no lo entendemos, queremos entenderlo. No quiere entender. O sea, ya, si la economía crece, que es el caso, y que la economía de la gente no crece, entonces yo tengo un problema con este tipo de crecimiento. Queremos tener quizás un crecimiento un poquito menos rápido, menos intenso, pero mejor distribuido, un crecimiento que permita entonces que la gente tenga acceso a las cosas más fundamentales, acceso al agua, a la educación, a la salud, que sabemos que más allá de una cuestión de derecho, es precisamente un problema de derecho, porque mucha gente no tiene acceso a eso, a pesar del crecimiento tan elevado que tenemos ahora. El crecimiento también depende con quién tú te mides. Tomemos el caso del año pasado. Es cierto, tuvo un crecimiento mayor al 12%. Con el año anterior. Estamos comparando, lo cual es normal, y menos mal que tuvimos este crecimiento de un 11%. Ahora, si lo estábamos comparando con el año inmediatamente anterior, tuvimos todavía un crecimiento de un 4%. Fíjese, este año la economía dominicana, porque hay más inflación, porque el peso se ha fortalecido un poco frente al dólar, va a estar cerrando por primera vez arriba de los 100.000 millones de dólares. Fabuloso, se lo aplaudo. Ahora, ¿pero eso es un crecimiento vegetativo o es un crecimiento? No, es una realidad. Ahora, poco importa esta realidad, porque realmente lo que es más importante es la realidad de mucha gente que nos está viendo hoy.
tienen empleo, tienen mejor empleo, tienen acceso a mejor salud, tienen el problema de que mucha gente se preocupa por el fin del mundo, cuando la mayoría de la gente en Europa se preocupa por el fin del mes, y aquí por el fin de la jornada, cómo yo resuelvo lo de hoy, dependiente del tamaño del PIB. Pero es posible que haya crecimiento, no el crecimiento individual, crecimiento en el bolsillo de los dominicanos, ese crecimiento que no se está midiendo, sin que haya crecimiento en el Producto Interno Bruto y en la economía. Sí, lo puede haber. Lo puede haber. O sea, puede haber mejoría en nosotros los dominicanos sin que esas variables se den. Es que si tú tienes una mejora importante de la calidad del gasto público, si el gasto se invierte mejor en salud, aunque haya crecimiento cero, ya la gente empieza a sentirse mejor, de que cuando va a un hospital no tiene que estar comprando tal o tal cosa, porque ahora va a estar incluido. O lo va a sentir si, aunque el crecimiento no es importante, pero los precios de la comida bajan, entonces la gente siente que tiene entonces una mejora. Por eso son dos cosas. Medimos la economía a nivel macroeconómico, qué bien, qué bonito, eso es importante. Ahora, la economía del ciudadano a pie, cómo vamos a dar oportunidades de desarrollo a todos. Fíjese que todavía, según los estudios del Banco Mundial, el principal criterio de desigualdad en el país es sencillamente el lugar donde uno ha nacido. El hecho de haber nacido en Pedernales o aquí en Piantini, ese condiciona todo el tema del desarrollo. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio y yo vendo este año 100,000 plátanos en $1,000,000 pesos, o 10,000 televisores en $1,000,000 pesos, y el año que viene vendo los mismos 10,000 televisores, pero en $1,100,000 pesos, ¿eso es más venta, crecimiento, o eso es producto de la inflación? Para efecto de lo que sería el crecimiento del PIB, que te mide tu volumen, independiente del precio, tú habrías tenido crecimiento cero. Ahora, si tú has tenido un poquito más de ganancia, entonces podemos tener, bueno, había un poquito más de valor agregado, hay un poquito de crecimiento. Ahora, o sea, la inflación se deduce del ahora, fíjate, hay que deducir la inflación para que sea un crecimiento real. Ahora, si tú vendiste 10% más de volumen, tú ganaste un poquito más, pero a mitad de la gente a la cual tú la has vendido no te han pagado, pues tú quebraste. Cuando uno ve esas situaciones, no supongo que en las facultades de economía le enseñan eso. Cuando uno ve estas situaciones que surgen, muchas cosas están justificadas. Por ejemplo, de inicio, un aumento de salario, por ejemplo, no procede en este momento, en principio. Pero hay casos que podría ser. La pregunta viene por otro lado. Henry, en el caso de estas crisis, cuando tú lo ves, que los fletes, que Ucrania, que el trigo, que la soya, que el maíz, que los combustibles, que los fletes de Japón, tú tienes a veces la impresión de que independientemente de que las crisis son aprovechadas por algunos sectores, eso se sabe, sí, pero ¿tú has tenido alguna vez la impresión de que son creadas por algunos sectores? Mira, ¿O son aprovechadas una vez estén ya? No, yo creo más en lo que usted dice, que es algunos sectores logran aprovechar. Yo no creo, mira, oye, todo está tan complejo, tan complicado. Yo no creo que nadie tenga un poder tan grande para poder decir que, mira, yo me voy a inventar esta crisis, con esta crisis yo voy a ganar esto y eso. Mucha gente, yo no recuerdo cuál filósofo decía, esos acontecimientos nos tienen completamente abrumados, vamos a fingir haberlos organizado y planificado, ¿no? Y yo creo que hay mucho de esto. La gente aprovecha las situaciones. ¿Por qué hay escasez de furgones, por ejemplo? Porque durante mucho tiempo la economía estuvo completamente cerrada con el COVID, empezó a dispararse la actividad económica. Debe haber más disponibilidad de furgones, no menos. Pero es que todo está... tenemos que entender que ha habido puertos cerrados completamente, empresas cerradas, gente que se murió. Sencillamente esto. En Latinoamérica,
había algunas empresas medianas que se dedicaban al tema de la logística y desaparecieron esas empresas, no tanto por la crisis económica, sino que sencillamente el dueño de la empresa se murió del COVID y murió la empresa. Entonces, hay un desfase muy grande entre la velocidad que había tomado la reapertura de la economía, que fue mucho más rápido de lo pensado. Y no hay cambio de hábitos y de consumo también. Bueno, se están empezando a dar. Y lo otro, cuando vamos al tema del transporte, la gente con el COVID, mucha gente, por ejemplo en Estados Unidos, no ha querido, y en Europa, por ejemplo en Inglaterra, no ha querido regresar a los empleos que tenía antes. O sea, gente que era chofer de camión, aprovechó la crisis del COVID quizás para desarrollar nuevas habilidades y no quiere volver a su trabajo. Mire, en Estados Unidos, si no empiezan a subir sueldos y salarios, las empresas tienen problema para recuperar el nivel de empleo que necesitan. Y no es que la economía se atrasó, es que no. Es que la gente dice, no, yo no vuelvo por el mismo salario de antes. Inclusive, mismo trabajo, por el mismo trabajo, yo no lo hago por el mismo salario, pero que además tú me das el mismo trabajo, pero ya yo no soy el mismo. Ya yo he sacado esto, ya ahora yo sé hablar esto, yo tengo una nueva experiencia. Entonces eso también es otro factor que nos está complicando las cosas. Me preocupa más en el segundo semestre, más que el precio, me preocupa la disponibilidad de las cosas. Ya entendamos, en Europa, mi hijo vive en España. O sea, nos van a faltar las cosas. Mira, si vemos que lo que pasa en Europa, a veces 2 o 3 meses después lo tenemos acá, o lo mismo en Estados Unidos, no lo hemos visto todavía en Estados Unidos, pero ya en Europa, tú vas a un supermercado en España, tú no puedes estar comprando todo el aceite de girasol que tú quieras, todos los enlatados que tú quieras, porque ya se está poniendo bajo. Te preguntaba lo de si hay posibilidad de que alguien se aproveche o si alguien crea la crisis. Por el sector salud, por ejemplo. El sector salud es justo que un paciente, una persona que tenga una cobertura, trate de que sus gastos de salud no sean altos. Si es justo que no sean altos. Ahora, en aras de que no sean altos, es justo que los prestadores de servicio ofrezcan más servicios de los que les paga el usuario. No es justo, ¿verdad? Pero ahí está. Sí. Es justo que las tarifas sean justas para que el prestador o el médico pueda atender como es debido. Sí es justo. Ahora, me voy a otro nivel. Es justo que los que fabrican medicamentos, específicamente vacunas, lancen una vacuna antes de tiempo por el deseo de producir más dinero. Usted está tocando ahí un tema de alta sensibilidad, pero que es muy correcto. Bueno, está claro, en esta crisis profunda, la del COVID, ha habido grandes perdedores. Mucha gente perdió mucho. Hay algunos sectores que ganaron mucho dinero. Lamentablemente, mire, el tema del dinero, los negocios, con la filosofía de lo que está bien, lo que está correcto o no, usted sabe muy bien que eso no importa tanto. Nosotros lo resolvemos muy fácil. La salud no tiene precio, pero tiene un costo. Pero tiene un costo. Tiene un costo. Y lo que descubrimos durante la crisis, que además tiene un costo, sí tiene un precio. ¿Perdón? Sí tiene un precio. Y hay que estar seguro de ver, mira. También tiene precio. Pero la salud no es un bien cualquiera, no es un servicio cualquiera. Y que habría de ver, que son muchas discusiones filosóficas que nacen después de las crisis. ¿Quién debería de ponerle el precio a esas cosas? Es complicado, son discusiones grandes. Mucha gente pensaría, no, obviamente no le corresponde a los laboratorios poner el precio, porque obviamente puede poner el precio que le dé. En todas las áreas en todas las áreas de la economía hay superintendencias. Sí, ahora, hay superintendencias. Ahora, al mismo tiempo, si no se permite cierta libertad y tolerancia en la fijación del precio, entonces sectores que son muy importantes como donde tiene que haber mucha inversión en investigación y todo esto,
pues lo dejarían de hacer. Entonces, son temas que no son fáciles. Lo que sí es importante y muy relevante es hacerse esas preguntas. Y a mí me dolió mucho ver algo que sí perdimos con esta crisis, es la libertad de pensar, la libertad de opinar, la libertad de decir. Ver que a veces teniendo ciertos tipos de comentarios sobre esto, le pueden llegar a cerrar la cuenta de Twitter o la cuenta de Facebook. Son cosas también que nos tienen que llamar la atención. Son cosas también que nos tienen que llamar la atención. ¿Son los sectores económicos que han hecho eso? Hay sector, verá, no vamos a entrar en esta teoría del complot, pero es obvio que hemos visto que durante esta crisis no todo era tan libre de decir o de cuestionar. Y yo creo que como usted muy bien lo acaba de hacer, doctor, es importante todavía en el mundo en el cual queremos vivir y de buscar las mejores respuestas a los problemas, es tener el derecho de hacerse todas las preguntas. Sí, lo que estoy viendo es que tú tienes algo que mucha gente quizá no se da cuenta, y es que a veces una cosa produce un efecto, Claro. y ese efecto a su vez produce un efecto en cadena, Así es. y en salud es lo que más se ve. Y es muy delicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más afecta a la salud? La economía, ahora mismo, eso cambió. Hoy la salud fue el primer renglón de gasto del gobierno durante un tiempo, Así es. ¿verdad? Bien, en el caso, finalmente, licenciado, en el caso del problema de los combustibles a nivel mundial, hay una reforma a la ley, hay un famoso esquema de cobro de los impuestos y el combustible, tanto en la parte eléctrica como en la parte, o los combustibles, no toma carbón, gas natural, en fin, a nivel de producción de electricidad, como de todo lo que tiene que ver con la vida, el transporte público, el transporte de materias primas, de alimentos y todo eso, es importantísimo. ¿Qué se puede hacer con este tema y lo que estamos viendo que está ocurriendo en los mercados internacionales con los precios? Y si esas medidas de tocar la nueva ley de hidrocarburos, si puede venir a solucionar total o parcialmente el problema. Mira, ¿por qué los precios de los combustibles son tan altos en el país? Pero en comparación con qué. Primero, son altos en comparación con el año pasado, porque los precios del petróleo han subido considerablemente. Esa es una realidad a la cual, mira, poco podemos estar haciendo. Dos, también son caros en República Dominicana si lo comparamos con, por ejemplo, Guatemala. La gasolina premium cuesta aquí 40 pesos más que en Guatemala. ¿Por qué? Por el tema de los impuestos. Perfecto, entonces vamos a bajar los impuestos. Pero hoy Ok, estamos entonces, por primera vez con los combustibles más baratos que en Estados Unidos. Claro, porque tenemos este mecanismo de subsidio que hace que se está calculando los precios de los combustibles como si el petróleo estuviese entre 80 y 85 dólares el barril. Entonces, eso nos ayuda. Ahora, señores, lo mismo, esto es más o menos simpático, pero tengo que entender cuál es el costo. Y recuerden una cosa, no es ningún gobierno, ningún estado que paga. Los gobiernos, los estados no tienen dinero. O sea, este dinero es el propio dinero de nosotros. Cuando, por ejemplo, esta semana se gasta más de 1.100 millones de pesos el subsidio, no es el ministro, el ministerio, el gobierno, el estado que lo está dando. O sea, ese es... Bueno, por lo menos lo está autorizando. Eso está correcto porque la única medida en la actualidad para que no siga disparándose los precios de todo. Ahora, el problema es, tenemos este mecanismo garantizado hasta el mes de junio, hasta el final de junio, siempre y cuando el petróleo no supere los 115. Por dicha, no ha seguido. Hoy está a 97. Sí, bajó fuertemente esta mañana, pero ojo con eso. No es, por eso todo está un poquito más complicado en economía, es una moneda de dos caras. Qué buena noticia que haya bajado el petróleo, pero qué mala noticia la razón por la cual haya bajado el petróleo. ¿Por qué bajó? Bajó porque hay temores de que la crisis, esta nueva ola de COVID, se expanda más en China. Entonces, repítame cómo es la cosa. ¿Por qué ha bajado el petróleo hoy? ¿Baja el petróleo una buena noticia? Sí.
¿Baja el petróleo en Venezuela? No. ¿Por qué? Porque está bajando el petróleo en el día de hoy. Porque ya hay temores de que la economía china siga cerrándose. Y si se vuelve a cerrar la economía china, ya sabemos todos lo que significa. O sea, Se está cerrando China. Por eso, mire, obviamente. Cerrando China por el COVID. Y si baja la semana que viene a $70 el barril del petróleo, Cerró China. yo estaría muy preocupado porque quisiera decir que efectivamente la economía global está marchando para atrás, o sea que no es tan sencillo. En español esto es un maldito lío. Ay, Dios mío. Básicamente. No, es una situación de verdad que es muy, muy, muy complicada. Muy Bien, complicada. vamos a agradecer al licenciado Henry Ebrard, economista, su participación con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bien, Como pausamos.